leyéramos el libro de Isaías capítulo 1. Y definitivamente me decidí hoy a reflexionar sobre el capítulo 1, porque hoy en día a nuestro alrededor, así como hay la pecaminosidad de la gente y de nosotros como seres humanos, también hay mucha religiosidad y se habla hay mucho vocabulario que usan las personas en los buses, en las colmenas, muchos términos bíblicos, pero no se vive de acuerdo a ese vocabulario, sino que definitivamente simplemente es una práctica, como los comentarios que nos hacía Muriel sobre el canto, o sea, de mucho labio, pero no del corazón. Entonces, hay una diferencia entre practicar una religión y tener una relación con Dios. Hay muchas personas que practican una religión, pero eso no significa que tienen una relación con Dios. A veces la pregunta que nosotros normalmente hacemos a las personas es ¿a qué iglesia va? Cuando encontramos a alguien, le preguntamos y que si lo oímos hablar de Dios, ¿a qué iglesia va? Esa es la pregunta. Y a veces ¿a qué? Como le dijo un niñito a otro en el colegio, ¿a qué abominación perteneces? Por referirse a una denominación. ¿Sí? Entonces, hoy a través de Isaías capítulo 1, quiero que cada uno de nosotros podamos exponernos y podamos evaluar nuestra relación con Dios en estos momentos. El pasaje lo tenemos dividido en 3 partes y este pasaje nos va a dar enseñanzas claras sobre el practicar una religión, sobre tener una relación con Dios, sobre lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, porque a veces pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto, pero no tomamos en cuenta realmente lo que Dios quiere. Y ustedes van a participar en esta mañana, no solamente en la lectura, sino en las observaciones. ¿Qué es lo que he hecho con el pasaje? Que surgió de un devocional. Es observar y tratar de interpretar y aplicar algunas de esas observaciones a nuestra vida y a la vida nacional y a la vida en comunidad. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes, que tú nos has dado la oportunidad de venir para alabarte y glorificarte. Señor, esta mañana abrimos nuestros corazones para ser ministrados por tu palabra. Gracias, muchas gracias por este capítulo de Isaías 1, que tiene unas connotaciones muy importantes para con nosotros. En Cristo Jesús, amén. No vamos a entrar mucho en el trasfondo histórico de Isaías, que está enfocando su mensaje hacia Judá y Jerusalén, y que lo hizo el ministerio de Isaías bajo 4 reyes: el rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y Ezequías. Vamos a dividir este capítulo en 3 partes. Primera parte, versículos 1 al 9, que habla del alejamiento del pueblo de Dios. Versículos 1 al 9. La segunda parte, de los versículos 10 al 15, donde Dios acusa al pueblo como si fuera un fiscal acusando al pueblo. Y en tercer lugar, los versículos 16 al 20, la solución de Dios para el pueblo. La solución de Dios para el pueblo. Entonces, tres partes. Entonces vamos a leer la primera parte y ahí necesito
un voluntario. Versículos 1 al 9, Isaías 1. Marjorie, puede leerlo, por favor. Visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira al santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón moliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Ok, aquí vemos en estos versículos el alejamiento del pueblo de su Dios. Y yo observé algunas cosas, de pronto ustedes van a observar otras, que yo no las he observado. Pero por ejemplo, Dios va a decir algo allí en el versículo 2, y a quién llama como testigo de esa veracidad de lo que Dios va a decir. ¿A quién llama como testigo? A los cielos y la tierra. Luego, ¿quiénes se rebelaron contra Dios? Exactamente, dice Dios crió hijos y también participó en el desarrollo de ellos, pero estos hijos se rebelaron contra Dios. La historia nos muestra que a Abraham Dios lo llamó de la tierra de Ur, pero Dios estuvo con Abraham y con su descendencia. Dios estuvo durante la esclavitud en Egipto. Dios vio el clamor del pueblo y Dios les envió un libertador. Cruzaron el Mar Rojo y en esa travesía por el desierto Dios estuvo con ellos. ¿Cuántos años? 40 años. Y Dios hizo cosas espectaculares durante esos 40 años. Los introdujo en la tierra prometida. Y esa tierra prometida era una leche que fluía leche y miel, como Dios había dicho, pero la contaminaron. O sea, hubo momentos en esas travesías que el pueblo falló, pero Dios los trató con mucha gracia. Y Dios también los perdonaba repetidamente. Repetidamente Dios los perdonaba. Pero ellos seguían siendo ¿qué? Rebeldes, ¿cierto? La característica es que los crié, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es como cuando usted tiene un hijo, le enseña, le provee para todas sus necesidades, lo forma, le busca hacer todos los esfuerzos, usted se trasnocha para darle estudios, para tener la alimentación, la ropa, todo, y después que ya se olvidan de usted, ya no le prestan atención, ya usted es un anticuado, ya usted
dinosaurio y se olvidan de usted. Ese es lo que Dios está diciéndole a través del profeta Isaías. Los engrandecí, pero nada cambió su rebeldía, una rebeldía constante. Ahora lo contrasta y los asemeja ¿con quién? ¿Con quién los asemeja allí? ¿Con quién? Con los bueyes y con el asno. O sea, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. O sea, que los compara con dos animales, o sea, que son más obedientes, el asno y el buey. Mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo no entiende. ¿Cómo le parece a usted esa acusación que Dios hace del pueblo de Judá y de Jerusalén? Yo tengo una ilustración un poquito curiosa sobre eso. Cuando vivíamos en San Sebastián, yo era niña, mi papá tenía unos burros. Y en la casa donde vivíamos teníamos solo acceso a la puerta principal. Y cuando los burros venían de pastar, de ya trabajar, eran creo que 2 o 3 burros, ellos entraban y pasaban, pero como hubiera una visita, ellos se detenían y no entraban. Entonces el burro no está burro, el hombre es más burro, el mismo burro. Sí, o sea, y es Dios que está hablando a través de Isaías, lo está comparando, o sea, le está diciendo, mira, el burro y el buey, o sea, son como, en otras palabras, mira, son más inteligentes que ustedes. Tremendo, ¿verdad? Más fieles. Exactamente, o sea, en otras palabras yo pensé y dije, vea, los animales conocen su dueño, pero ustedes son más estúpidos que los animales. Y hay un proverbio que dice que el ave ve la trampa que está puesta delante de sus ojos, pero el hombre cava su propio hueco. Exactamente. Entonces, y esa es la realidad de ese momento y es la realidad que vivimos hoy en día también, porque miren el versículo 4 cómo describe a su pueblo, a esos hijos que él engrandeció, que cuidó, que protegió. ¿Cómo lo llama? Gente pecadora. Exactamente, son unas expresiones en admiración, unos signos de admiración. Oh, gente pecadora. O sea, diferentes frases para hablar de su pecado. Gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Tremendo. Dejaron a quién y provocaron al santo. Mire que lo contrasta con pecadores depravados, con el santo de Israel. O sea, viendo un Dios santo, un Dios grande y poderoso, sin embargo eso no los movió para obedecer a Dios. Se volvieron atrás. Esa expresión se volvieron atrás se puede traducir, se rebelaron contra Dios. No tuvieron en cuenta a Dios. En los versículos 5 y 6 habla de algunos problemas físicos para que ellos vean que así como esos problemas físicos estaban revelando también su condición espiritual. ¿Cuáles son esos problemas físicos que menciona allí? A ver, dice, la cabeza que tiene está enferma. El corazón, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay cosa sana, sino herida, hinchazón. Uy, esa es una expresión fuerte. Y podrida, llaga.
pero no solamente que hay una llaga, sino que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas, o sea, están al aire, contaminadas, o sea, y el olor que eso, o sea, la descripción es una descripción, Y las moscas también. exactamente, o sea, la descripción es una descripción muy fuerte para que como que el pueblo reaccione, se pellizque. Mire, así es la condición de ustedes. Pero no están haciendo nada por ellos. Exactamente, no están haciendo nada por ellos. O sea, y a veces una sociedad, una comunidad se puede ver así, pero no hace nada. Sino que se envanecen Exactamente. en su acción. exactamente. Entonces, esas enfermedades físicas revelan la condición o la gravedad de su condición espiritual. Y no solamente eso, sino que la condición espiritual del pueblo ha afectado la misma tierra. Porque dice, vuestra tierra está ¿qué? Destruida. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por los extranjeros. Y asolada como asolamiento de extraños. ¿Se acuerdan ustedes en los tiempos de los jueces? Que ellos cultivaban y toda cuestión allá, y venían los amalecitas, venían y les arrasaban todo, y tenían que esconder el trigo por allá en las cuevas, porque venían los otros, exactamente, se lo llevaban. Entonces, qué triste es que usted trabaje en el campo, se esfuerce y toda cuestión allá, y de pronto un momento al otro viene y se llevan el grano, se llevan todo, se llevan, porque a veces ni se llevan el grano, se llevan hasta las matas. Algo así como daño ambiental y pérdida de la soberanía. Exactamente, completamente, o sea, y parece que no se dieron cuenta de lo que está pasando. Y mire, y va más allá Dios, y queda la hija de Dios como enramada en viña. Yo me puse a averiguar un poquito. Como cabaña en melonar, como ciudad asolada. O sea, da la expresión que da es de algo que está en medio de una situación, pero es muy vulnerable, es muy débil. O sea, como construir una enramada allí en medio de las matas de uvas, pero esa enramada no lo protege del sol. O como hacer en medio de los melonares allá en Israel también, o sea, una pequeña cabaña, pero los rayos del sol son tan fuertes que eso no... Exactamente, o una ciudad asolada, donde están tumbados los techos, las paredes, y usted está en la ciudad, pero no tiene ninguna protección. La tierra está destruida, está asolada, está débil, está sin protección. Pero bueno, Dios en medio de eso dice que dejó un remanente. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño resto, y viene y los compara con ¿qué? Como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y ustedes saben la situación de Sodoma y Gomorra, que es una expresión en toda la Biblia y que el mismo Jesús la utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de hasta dónde había llegado el límite de la maldad. Y aún el término de Sodoma es usado, la sodomía es usada para referirse a la homosexualidad. Entonces, no como dijo un señor allá, que se arrepientan porque le va a pasar lo que les pasó a Boconia y a Gamarra. O sea, se confundió, o sea, por decir Sodoma y Gomorra, hablaba de Boconia y Gamarra, que son unos pueblos bien calientes. Entonces, tremenda situación. Ahora,
Pensemos por un momento en esos 9 versículos y pensemos que Dios a través de la historia ha desarrollado una relación con nosotros por medio de Jesucristo y su obra en la cruz. Y la pregunta que uno debe hacerse es: ¿seguimos en una relación fiel con el Señor o somos semejantes a Israel? ¿Entienden la pregunta? O sea, seguimos una relación fiel. No es si vamos la pregunta no es si vamos a la iglesia los domingos o si vamos a los encuentros de los grupos familiares. Es si seguimos una relación fiel. Miren que la relación con Dios acá, que habla hacia el pueblo, no es de si va a determinado lugar o no, sino de su condición espiritual. ¿Cómo estamos nosotros demostrando esa relación con Dios? Una relación con Dios se alimenta con la meditación de la palabra, con la oración, con la dependencia de Dios y de otros hermanos en la fe. O sea, la pregunta: ¿estamos creciendo en eso, en esa relación continua con Dios? ¿O pensamos, no, ya yo soy una persona madura, ya yo no necesito orar, ya yo no necesito leer, ya yo sé mucha Biblia, ya yo he estado en la iglesia de pequeñito me traían acá a la iglesia? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es nuestra relación. ¿Cómo afirmamos esa relación con Dios? Esa relación con Dios es visible para otras personas. Es una relación en la cual Dios es lo más importante. ¿O es una relación con Dios en la cual hay otros dioses que ocupan el lugar de Él? El deporte, el dinero, el trabajo, la televisión, el placer, son otros dioses que a veces ocupan más y le dedicamos más tiempo a esos dioses que a cultivar una relación con Dios. Recuerden que Dios está hablando con su pueblo, el pueblo de Israel, y aquí hay unos principios para nosotros. Dios nos llama a mantener una relación cercana con Él. Y gracias a Dios por este pasaje de Isaías, porque después de plantear esa realidad de los versículos 1 al 9, Dios no se queda ahí, sino que Dios ahora los acusa, como si fuese un fiscal, como si fuera la fiscalía que ya tiene todos unos elementos, unos argumentos, y está allí la persona implicada y está ante el juez, le está presentando los cargos. Y Dios le dice a través de Isaías a Israel, ¿qué le dice? Alguien que lea versículos 10 al 15. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y becerros de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién me manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, y una nueva idea de regozo. No convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Hasta allí, gracias. Hasta el 15. ¿Cómo ven esa descripción? ¿Les parece a ustedes
suave, o sea, por encimita, algo así que Dios está... Pensar que Dios mismo fue quien instituyó los sacrificios, las fiestas, y Dios mismo les dice, eso no me importa a mí. Todo eso que ustedes están haciendo no me importa a mí. Están haciendo cosas por hacer. Exactamente, o sea, la religiosidad. Pero miren, o sea, me dio como duro cuando estaba leyendo eso. O sea, tratar al pueblo de Dios príncipes de Sodoma. Porque Sodoma ya había, son muchos años atrás, o sea que Dios la había destruido. Pero está tratando a su pueblo como si fueran Sodoma y Gomorra. Sí. Algo que me llama la atención es que cuando lo comparo así, cuando nosotros estamos hablando con alguien y la persona no tiene la mirada fija en nosotros, sentimos que nuestra conversación no es valorar. Entonces aquí él dice en el 15 que él va a esconder sus ojos. O sea, yo retrato que yo estoy hablando con Jesús y él me cierra los ojos. O este la mirada. o este con el celular. Entonces uno dice, se siente uno como que rechazado. Cuando usted llamado a príncipes, ¿será que está haciendo una llamada de su comercial de liderazgo? Claro. Está haciendo... Y con la influencia que pueden ejercer sobre lo que siguen. Claro. O sea, príncipes, pues se está dirigiendo a la parte más importante del pueblo de Israel, su liderazgo. Ahí estaban sus sacerdotes, ahí estaban los gobernadores civiles, que definitivamente es triste lo que estaban viviendo. Y como decía Roberto allí, Dios está rechazando sus ritos y sacrificios. ¿Y por qué es que Dios detesta los ritos y los sacrificios? ¿Por qué? Porque no lo están haciendo de corazón. Exactamente, o sea, no había arrepentimiento, no había obediencia a sus mandamientos. Era simplemente un rito, o sea, yo voy, me acerco, me siento, pero no vivo lo que hablo. Mis acciones no reflejan lo que yo soy como hijo de Dios. Y es algo. Lo que dice la hermana relacionándolo también, cuando dice que cuando ustedes extiendan sus manos, ¿se acuerdan que en el pueblo de Israel una costumbre y buena costumbre de alzar las manos expresando gratitud y reconocimiento de que hay un ser superior, de la gloria de Dios? Y le dicen, mire, cuando ustedes levantan sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque sus manos estaban llenas de sangre. Pastor, yo creo que cuando el pueblo hacía los ritos era para el perdón de pecados. Ese era el rito, un rito, un sacrificio de bueyes, un carnero engordado. Pero como había multitud de pecados en el pueblo, Dios no aceptaba los pecados. No lo aceptaba. Tremendo, o sea, tremendo. Porque el pueblo de Israel, o sea, una de las características que sí tenía y que muchos ordenanzas en cuanto a sacrificios. El problema no eran los sacrificios, el problema era la condición espiritual con la que se ofrecían esos sacrificios. Manchados de sangre. Y ahorita vamos a ver algunas cosas que Dios le manda al pueblo de Israel de hacer, que implica que hacían sacrificios, pero estaban, por ejemplo, oprimiendo a la viuda, estaban haciendo injusticia. Entonces, pero sin embargo, lo veía usted allá en las primeras sillas
ofreciendo sacrificios. Ahora, la pregunta es, ¿practicamos una religión nosotros como Israel, cumpliendo con todos los ritos, pero con un corazón lejos de Dios? O sea, es fácil hacerlo externo, pero no tomar en cuenta a Dios en los aspectos prácticos de la vida. Ahora, hay personas, podemos llegar, por ejemplo, a una gran celebración, pero sin mucho compromiso. Simplemente escuchamos. Muy bueno, o sea, lo que se dice, lo que se canta, pero no hay compromiso de nuestra parte a vivir lo que se nos ha enseñado. Ahora, algunas personas piensan que, como me dijo un hermano en Cartagena, pastor, el domingo voy y le llevo la ofrenda. O sea, como que yo, porque yo le pregunté cómo está. O sea, antes que yo le siguiera preguntando, me dijo, no, yo el domingo voy y le llevo la ofrenda. O sea, exactamente como es. O sea, estaba prevenido. Sí, o sea, porque para él de pronto era ir, la religiosidad de su relación con Dios era ir y llevar una ofrenda. Miren, el pueblo de Israel hacía esto, o sea, diezmaba, ofrendaba, hacía todo eso, los sacrificios que se le mandaba, pero su corazón no estaba con Dios. Vivían de acuerdo a su propio criterio. Y esa es la condición del ser humano que Dios relata, por ejemplo, en Isaías capítulo 53. O sea, que cada quien hace lo que bien le pareciere. Somos como ovejas que nos descarriamos, que no tenemos en cuenta a Dios. Y pensemos en esta aplicación. Cuando llegamos tarde a una gran celebración o a un encuentro de grupo familiar, a veces hay motivos verdaderos para llegar tarde. Eso no es problema. Pero cuando eso se convierte en una costumbre, que todas las ocasiones cuando hay una celebración, un encuentro, llego tarde, eso puede ser un indicio de falta de interés en Dios. ¿Por qué al trabajo, si nos dicen a las 8, por lo general yo veo personas que cuando antes de las 8 ahí están exactamente marcando tarjeta, porque saben que si no cumplen con el horario es posible que de pronto lo sancionen o lo despidan. En el colegio le cierran la puerta. Y entonces, lo que digo es que a veces el llegar tarde puede reflejar una falta de interés en Dios, como que Dios me espera, Dios es chévere, Dios es bueno, pero nos perdemos de la importancia de buscar y adorar a Dios corporativamente. Dios quiere que uno dé lo mejor, no lo mínimo, para quedar con Dios. Como algunas, por ejemplo, yo una época de mi vida llegué tarde a una reunión que tenían en la iglesia y yo me saltaba y decía, no, lo importante fue que llegué. Y llegué y como que para castigo, la persona que estaba dirigiendo acá, yo entré y me acomodé y toda cuestión. Hermano, despídanos en oración, hermano Martín. Yo hice esa oración pero con una vergüenza y una... Tu suegro, mi amor. Sí, fue mi suegro. O sea, no le estaba dando la importancia a Dios. De pronto estaba por otros intereses. Miren, vamos a leer unos versículos. Abre la Biblia en el libro de Deuteronomio. Martín, si me permite hacer una Sí. explicación. Sí, Yo ahorita, queriendo esto, pero recién aquí subieron tan vacío. Me recuerdo a mí misma y pienso cuánto nosotros
hacia allá ahí donde queremos llegar. Gracias, Sara. O sea, eso es lo que muestra realmente este capítulo. O sea, vamos a leer Deuteronomio para que veamos qué es lo que pide Dios. Por ejemplo, abran la Biblia en Deuteronomio y ténganla ahí porque vamos a leer varios versículos. No vamos a hacer comentarios, simplemente lo vamos a leer. Deuteronomio 6:5. Que el pueblo de Israel era consciente de eso. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas, Tus fuerzas. con toda tu alma, o sea, con todo. O sea, nos pide el mismo, ¿no? Ama a Dios un poquito ahí, con la mente ahí nada más, porque que lo tengas ahí en la mente, o sea, que te acuerdes de él cuando sale. No. Con todo, todo, todo. O sea, y habla de una relación muy estrecha en la de obedecer los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Sí? Ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dios le está pidiendo eso al pueblo, que le temas, que lo ames, que andes en su camino, que le sirvas, que guardes sus mandamientos. O sea, a veces queremos que nos vaya bien, queremos que nos vaya, que seamos prósperos en todo, pero Dios les dijo al pueblo, mire, si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, ámenme a mí, sírvanme a mí, ténganme en cuenta a mí. Capítulo 11, versículo 1. ¿Alguien lo lee? Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Todos los días. No de vez en cuando, no el domingo o en la mañana. Capítulo 11, versículo 13. Si obedecieren cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Exactamente. Noten esos verbos, amando, sirviendo. Capítulo 11, versículo 22. Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Y lee el 23 también, porque esa es la Jehová relación. también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. O sea, amando, andando, sirviendo. Capítulo 19, versículo 9. Siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 lugares más a estos 3. Entonces, miren, amando, sirviendo, o sea, y Dios respaldando, y Dios añadiendo, y Dios bendiciendo. En el capítulo 30, versículo 6. Escogí nada más algunos así, porque hay más. 36. Sí. Considerará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu
el 16 del mismo 30. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y el versículo 20 del capítulo 30. Amén. Ustedes saben quiénes son la mayoría de los que han ganado los premios Nobel de Paz o los premios, o sea, en lo que es ciencia, en lo que es la educación, en lo que es el descubrimiento de nuevas técnicas, o sea, el pueblo judío, o sea, la bendición de Dios. Y eso a pesar de que algunos permanecen, que no aman a Dios con todo su corazón y con toda su fuerza. Pero Dios, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús lo resumió en dos grandes mandamientos. ¿Cuál era? Amar a Dios con todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. O sea, en eso está la vida, en una relación con Dios, de amor, de servicio a Él. Es que cuando uno ama a alguien, o sea, los esfuerzos y las cosas que uno llama sacrificios no son sacrificios. Para el que está enamorado, así si la novia vive por allá en una montaña, allá le llega. Con lluvia, con trueno, con lo que sea, allá llega. Y camina. Exactamente, o sea. Pero cuando no hay amor y lo que tenemos, o sea, soledad, pereza, soledad, él encuentra todas las dificultades. Pero el amor, cuando uno ama a Dios, cuando uno le sirve a Dios, o sea, no hay obstáculos, no hay dificultades, o sea, y Dios honra eso. Estamos amando a Dios, sirviendo a Dios, honrándolo. Ahora, Dios sabe la diferencia entre honrarlo a Él totalmente y a medias. Él sabe eso. A Él no lo podemos engañar, a Él no se la podemos embolatar como se la querían embolatar el pueblo de Israel allá. Ahí los sacrificios, no, aquí está esto, estamos haciendo esto y haciendo lo otro, y llegamos y nos arrodillamos y levantamos las manos. O sea, nosotros los seres humanos sí podemos comer el cuento de que vemos al otro allá arrodillado y todo, y decimos, ay, eso sí tiene una... ¿Qué espiritual? ¿El qué espiritual es? Dios ve allá el corazón nuestro. A él sí no se le embolatamos. Si su palabra que no hemos dicho, es decir, no ha llegado nuestro pensamiento de lo que vamos a hacer cuando ya Dios nos conoce. Dios lo conoce. Pastor, yo nomás vi que Salomón, toda la sabiduría que Dios le dio, su esplendor, su palacio, venían a consultarle porque era sabio, un hombre vulnerable que estaba en los muertos. Así es. Parte final, versículo 16 al 20. La solución que Dios le da a su pueblo. O sea, Dios ve el pueblo y sabe cómo está y le da, por lo menos, yo diría como 9 imperativos. Hay 9 imperativos ahí, pero vamos a leer a alguien 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Esa es cierto? Sí, sí. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda.
porque la boca de Jehová lo ha dicho. Podemos leer la narración. Ajá. 16 al 20. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboyen por el cuerpo a que defiendan a la duda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dices. Son sus pecados como la escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Verán lo mejor de la tierra. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Que el Señor mismo lo ha dicho. 9 imperativos hay ahí. Y de los 9, los primeros 6, habla de decisiones. Decisiones que ellos tendrán que tomar. Y son decisiones de corazón. O sea, aprender a hacer el bien. Entonces, son decisiones que uno tiene que tomar en ese sentido también. Quitar la iniquidad. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Lo resumo así: lavarse y limpiarse. O sea, eso implica que hay que reconocer el pecado y arrepentirnos genuinamente de ese pecado. Quitar la iniquidad de nuestras obras. Dejar de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Si nosotros le está diciendo al pueblo, si ustedes ponen en práctica eso, hay unas promesas. O sea, Dios se muestra dispuesto a dialogar. O sea, si ustedes hacen eso, bueno, yo estoy atento ahí a dialogar con ustedes. Si ustedes, y miren, usen una forma gráfica el perdonar. Si sus pecados son como el rojo carmesí, allá dice escarlata, ese rojo así todo incandescente, se hace. Si son así, pero hay ustedes una disposición, hay un cambio, hay arrepentimiento, van a ser como una blanca lana, o sea, van a ser como la nieve. Ahora, si ustedes responden bien, pueden comer el bien de la tierra. Pero también les digo Dios otra cosa: si ustedes deciden hacer lo contrario, lo que va a venir es espada. Van a ser consumidos a espada. Mi amado, cuando un pueblo o una ciudad o una nación o un individuo decide darle la espalda a Dios y no tener en cuenta a Dios, cosa terrible. Estamos con nuestros hermanos compatriotas venezolanos. Decidieron sus gobernantes buscar la santería, la idolatría, dejar al Dios vivo y verdadero. Y mire todo y nos ha mostrado arrepentimiento, porque se puede llegar a un momento dado en la vida a vivir así lejos de Dios, pero se hace un alto y se arrepiente. Venir luego y estemos a cuenta. Cambio. Y Dios promete restauración. Dios promete perdón. Dios promete que si ustedes oyen y lo que yo les digo, van a comer el bien de la tierra. Pero en caso contrario, serán consumidos. En psicología y terapia moderna hay un proceso que creo que se llama reaprendizaje. Y en ingeniería se habla de la famosa reingeniería. Es posible que nosotros vengamos de un proceso de costumbres religiosas
en una de las enseñanzas pasadas tú decías de la importancia de buscar quien nos muestre en qué estamos fallando, y nos compromete, tener apertura para aprender también de verdad, porque no somos perfectos. Pero me impresiona la compasión, me impresiona la ternura de Dios, me impresiona su paciencia, pero también su disposición para aplicar eso. Exactamente. La severidad de Dios también. Una cosa es la misericordia de Dios, pero también la severidad de Dios en ese sentido. En esta última sesión, hermanos, es necesario pensar seriamente lo que significa tener una relación con Dios, y hay que realizar un análisis personal. Hay que llegar a un análisis relacional, porque a veces podemos ser muy livianos en las cosas, en atender algunos asuntos de pecado, y le damos otro nombre a eso. No, pero lo que pasa es que yo soy así. Es que esa es mi herencia familiar. O es que eso es propio de acá de la costa. No, todo el mundo llega tarde. Entonces, si todo el mundo llega tarde, es normal. Mis amados hermanos, tenemos que llevar a un análisis personal. Tenemos que aprender a diferenciar lo que es una relación personal con Dios o una religiosidad. Porque podemos cumplir con la práctica de una religión, pero la diferencia con una relación con Dios es abismal, es grandísima, muchas veces. ¿Tavo? O también el proceso que puede haber entre tener una relación genuina a terminar en rituales y dejar de amar a Dios. O sea, yo también veo ahí como un punto intermedio, que es el tiempo que pasó para que Dios perdiera aparentemente en ese momento la paciencia, ya los tratara como depravados, como les dijera que están alejados. A veces uno sutilmente va alejándose, no se va dando cuenta, y cuando ya nos damos cuenta ya hemos llegado hemos tocado fondo a nivel espiritual en eso. Entonces de pronto tiene uno que estar constantemente como en ese proceso de revisión, y el tema también de la dependencia de Dios para amarlo como Él está. O sea, Él mismo establece cómo lo debemos amar, o sea, y si está el amor de Él en nosotros, porque Jesús también lo dijo, o sea, si haces tal cosa, el amor de Dios no está en ustedes. Hay una advertencia también, uno tiene que estar muy atento. El pueblo de Israel estaba haciendo muchas cosas que no eran malas, en el sentido de la religiosidad, o sea, los ritos y toda la cuestión, o sea, pero el problema es que El chip lo tenían en automático. exactamente, o sea, era algo muy mecánico, y no había amor a Dios, no había una relación con Dios. Y hermano, no puede caer en eso, o sea, uno puede caer en la religiosidad constante. Y Dios aquí lo rechaza de una forma enérgica, porque Dios está interesado en una relación de amor con nosotros. Lo que se enfatizó en Deuteronomio, los versículos que leímos, es la necesidad de amar a Dios de todo corazón. Yo me temo que a veces no hemos entendido esa realidad, de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y eso implica, el amar a Dios implica pasar tiempo en su palabra, conocer su palabra, su voluntad, orando a la luz de la palabra. Conocer a Dios. A veces hemos malentendido el que ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es que hice una oración, y ya hice una oración de arrepentimiento y ya yo soy un hijo de Dios. Va más allá, es de una relación. Recuerden que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Separado el pámpano de la vid, no da fruto. O sea, una relación constante. En vez de hacer excusas, pensemos en soluciones. Nosotros somos muy dados a veces a buscar
excusas a nuestro propio pecado, justificaciones. Y si no encontramos justificaciones en nosotros, le echamos la culpa al otro. No, es que mi condición espiritual está así porque es que mi mujer, es que mi hijo, es que... No, o sea, es algo que yo debo asumir y enfrentar. Cuando amo a Dios, puedo disfrutar de su amor, de su pastoreo, de su bondad. Pero si no estoy dispuesto a amar a Dios y que Él sea lo primero en nuestra vida, puede haber también consecuencias serias. Y Dios estaba permitiendo ciertas cosas en el pueblo de Israel para llamarle la atención. Y ellos como que estaban en el limbo, estaban en el aire, estaban viendo lo que estaba pasando alrededor y no. O sea, no se pellizcaban. Dios puede llamar la atención en algunos aspectos de nuestra vida. Ahora, igual es la sociedad. Aquí yo relaciono eso, príncipes de Sodoma, los príncipes de Colombia, sus gobernantes. Y ahorita vemos cómo la corte vuelve y echa para atrás, porque aquí las leyes parece que fueran en una cuestión de caucho que tira y escoge, hoy es, mañana no es. Y echaron para atrás eso de que no se podía consumir ni alcohol ni drogas en los espacios públicos. Y donde se fundamentan es en el libre desarrollo de la personalidad. El domingo pasado yo decía que nuestras autoridades están creando una sociedad hipócrita. Y eso me reafirma. Porque mientras prohíben, por ejemplo, que una madre amamante a su hijo en un parque, en el salón de una espera de una EPS y cosas así, porque supuestamente eso no se ve bien, cuando es un acto natural alimentar al bebé. Por el otro lado, entonces sí aprueban que el tipo en un parque o en una plaza esté tomando ron o esté fumando marihuana. Y mire la sociedad, salen ahora que la gran fumatón, resurrección que es, vamos así, y de pronto nosotros que somos quienes conocemos la verdad, estamos quietos, estamos tolerando, y la tolerancia tiene un límite. sí. Mis amados hermanos, el llamado de Dios al pueblo de Israel es a vivir una relación de amor con Dios, a experimentar el poder de Dios, que la gente vea lo que significa ser un hijo de Dios, lo que significa vivir para Dios, porque hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan conocer a Jesucristo y están hastiados, así como Dios, de la religiosidad nuestra. Ellos quieren ver personas auténticas, la gente quiere ver personas auténticas, personas de carne y hueso, que no somos perfectos, pero que reconocemos en un momento dado que nos equivocamos, que pecamos y tomamos cambios en la vida. O sea, gente que puede impactar nuestra sociedad. Ahora, si Dios aborrece la religiosidad, es algo que Dios lo detesta. Pero si Dios ama el disfrutar de una relación con su pueblo. Que a mí al leer este pasaje y estudiarlo, como dicen, me movió el piso, me sacudió. Porque todos nosotros podemos tener la tendencia de deslizarnos hacia la religiosidad y quedarnos en la religiosidad.
Pero Dios va más allá, va más allá. Esos 9 imperativos que están ahí, aprender a hacer el bien, aborrecer el mal, hacer justicia al agraviado, a la viuda. También los tiempos de oración pueden convertirse en una rutina, si no podemos o no sabemos llegar a ese tiempo. Se puede convertir en rutina y entonces ya está la religiosidad. Yo tendí a eso. Entonces el paso que yo tomé, no voy a orar todos los días, sino un día por medio. Y me resultó con 12 nuevas maravillosas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a dar un tiempo de silencio para comenzar a revisar, porque esto es algo que tenemos que hacer bien profundamente en nuestras casas. Revisar cómo está nuestra relación con Dios. Lo que Dios buscaba con el pueblo de Israel era que hubiese cambios. No podemos seguir siendo los mismos al escuchar una palabra de estas. O cambiamos, o también Dios nos va a cambiar y puede usar unos métodos difíciles para tratar con nosotros. Señor, tú has hablado como hablaste al pueblo de Judá, Jerusalén, por boca del profeta Isaías. Y tú nos has hablado, Señor. Y Padre, como iglesia nos comprometemos a tomar pasos, a tomar acciones individuales, como grupos familiares, como liderazgo, para amarte, para servirte, para obedecerte. Porque anhelamos, Señor, y deseamos mantener una relación espiritual viva contigo, Señor. Y en el proceso, Señor, también tú prometes prosperidad, bendición para nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos ayude a asimilar esta palabra, a bajarla de la mente al corazón. Gracias, Martín.